estar aquí a escucharme un poquito sobre la luz de la Ilustración. Bueno, es casi obligatorio que empiece diciendo por qué se llama así la luz de la Ilustración en Aranjuez. Todos sabemos que el siglo XVIII es el siglo de las luces, así se denomina. Pero es verdad que en España ese siglo de las luces no fue un siglo. Empezó a ser más iluminado, con más luz, a partir de la mitad del siglo, a partir de la mitad del siglo XVIII. Y como después de mirar muchas cosas relacionadas con las luces, con el siglo de las luces, con la Ilustración, pues descubrí que Carlos III era el protagonista, y iba a ser el protagonista de esta tarde. Carlos III, en 1759, cuando viene a reinar a España, ahora explicaré también cuál ha sido su trayectoria cuando viene desde Nápoles. Bueno, pues cuando viene a reinar a España trae muchas reformas. Ya las reformas habían empezado con los Borbones, con su padre, con Felipe V, pero es Carlos III quizá el que hace un impulso mucho más fuerte en estos cambios, tanto en la política, en la economía, en la cultura, sobre todo en el arte, pero también es cierto que impulsó muchísimo el progreso. Es interesante pues, el cartel que preparó Fernando, que aparece con ese globo que todos conocéis y que al final de la charla comentaré algo sobre uno de los cuadros que representa la extensión del globo Montgolfier aquí en Aranjuez. Pero es cierto que no solamente fueron progreso en las ciencias, sino que fue progreso en la agricultura, fue progreso en la arquitectura, en el arte en general y también en las cuestiones de la música, aunque el precedente le tenía ya aquí en Aranjuez. ¿Por qué es la luz en Aranjuez? Pues porque cuando viene Carlos III aquí a reinar a España, pues es el momento, digamos, álgido, alto de los sitios reales. Y él ya en Nápoles había impulsado muchas reformas relacionadas con todo lo que había en los sitios reales, en los lugares donde se manejaba la corte. Y aquí, en Aranjuez, pues tenemos muestras, que lo voy a demostrar yo también ahora, de esas manufacturas que se hicieron y que fueron impulsadas sobre todo para la economía por Carlos III. Bueno, ya una vez que he dicho esta introducción, más o menos para decir por qué se llama el título de la conferencia La luz de la Ilustración en Aranjuez, pues diríamos que estamos todos acostumbrados, pues cuando hemos estado en un colegio o que nos han dicho lo que era la Ilustración, que es un término historiográfico. La Ilustración es un término historiográfico y se refiere a un movimiento, a una corriente, a una corriente o casi un fenómeno cultural, yo diría eso más. Yo me quedo más con la idea de que la Ilustración es un sistema de ideas donde aparece el racionalismo, el reformismo económico, el reformismo social, la fe en el progreso, como he dicho anteriormente. Entonces, la Ilustración es tan importante y es tan protagonista del siglo XVIII, pues que no podríamos hacer en una hora una charla solamente de la Ilustración en Aranjuez, tendremos que coger parte de eso en Aranjuez. Bueno, este sistema de ideas, el sistema de ideas de la Ilustración fue apoyado por un grupo muy reducido de personas. La mayoría de las personas que empezaron a apoyar la Ilustración eran personas de procedencia, la mayoría hidalga. Y en el fondo lo que querían era apuntarse a la modernidad, o sea, venía algo moderno, venía algo cambiante, pues hay que apuntarse a eso, ¿no? De alguna forma para ser algo diferentes. Y ya se respiraba, en Europa ya se respiraba todo lo que estaba pasando con la Ilustración. Y en España pues tenía dos límites infranqueables. Por un lado estaba la monarquía absoluta y por otro estaba la religión católica, que era algo que limitaba muchísimo todo lo que fuera tener fe en algo que no fuera solamente la religión. Entonces, en definitiva, era un sueño, diríamos, utópico, o sea, era un sueño utópico que aquí se pudiera conseguir algo diferente. Y había que mezclar las dos cosas. Por un lado, la tradición
y por otro lado la modernidad. O sea que aquí tenemos la mezcla perfecta para que nos salga algo verdaderamente interesante y curioso. Ya he dicho antes en la introducción pues que llamar siglo de las luces a todo el siglo XVIII pues es un poco valiente, es un poco lanzarse al vacío. En España el siglo de las luces no es todo el siglo, el siglo de las luces sería medio siglo o menos de medio siglo. Y como he dicho antes, el protagonista principal sería Carlos III. La Ilustración estaba a favor del pensamiento moderno, eso está claro. El pensamiento moderno y tener una voluntad de ruptura con todo lo que era la tradición. Y había que dar un paso a una luz diferente, a una cultura que tuviera más luz, que tuviera menos tinieblas, como las que había aquí en España. Y al final pues es buscar la innovación, pero no solamente es buscar la innovación, sino que también había una ansia de renovación, había que renovar cosas, pero a la vez también había que innovar, había que meter cosas nuevas. Y entonces esta función pues estaba en manos de la monarquía, eso está claro, la monarquía era la que lo tenía que hacer. Y todo esto ocurre en España, pues como he dicho antes, durante el reinado de Carlos III. Bueno, aquí vamos a empezar ya con las imágenes y haciendo un breve comentario. En esta imagen tenemos a Carlos III, aproximadamente con unos 10 años, es una imagen de un pintor francés, un retrato de un pintor francés, y tiene muchos detalles. No voy a entrar en todos los detalles, pero sí tiene detalles interesantes, como son, por ejemplo, pues esa ave exótica que hay en la esquina de abajo. También tenemos el traje que lleva él, ya de por sí es un traje demasiado elegante, demasiado rompedor, ¿no? Rompía un poco la moda. Y luego está apoyado en una mesa, que después hablaré mucho de las mesas, porque voy a hablar de algo muy curioso que él impulsó también. Y está en una mesa y el libro que tiene sobre la mesa es un libro de ciencias. También nosotros tenemos el Jardín del Príncipe. Aquí, bueno, pues verdaderamente se impulsó muchísimo las nuevas especies de vegetación, y también se estuvieron analizando. En eso no me voy a meter mucho porque tengo muchas cosas que contar. Lo primero de todo es decir cómo llega. Este cuadro es un cuadro que está en el Museo del Prado y representa a Carlos III cuando abdica en su hijo Fernando, que es un niño muy pequeño, tiene 9 años, y tiene que dejar el reino de Nápoles porque se tiene que venir a España para ser el rey de España, el rey Carlos III de España, y era entonces el rey Carlos VII de Nápoles. Carlos III había nacido en 1716, un 20 de enero nació, de 1726. Según los cronistas, pues bueno, nació de madrugada y nació en el Alcázar de Madrid. Sabemos que era hijo de Felipe V y de su segunda esposa, porque Felipe V era viudo de María Luisa Gabriela de Saboya y estaba casado con Isabel de Farnesio. Y Carlos III, bueno, voy a decir Carlos III, pero bueno, lo mismo da, porque ahora de momento es el niño Carlos, el que va a ser rey de Nápoles y luego rey de España. Pues pasa toda su infancia, toda su juventud en la capital, en Madrid. Entonces, bueno, pues heredó, inicialmente de su madre, heredó varias cosas. Heredó los ducados de Parma, de Plasencia, de Toscana, eso fue más o menos en 1731. Y luego, cuando Felipe V reconquistó el reino de Nápoles y Sicilia en el curso de la Guerra de Sucesión de Polonia, que se fue entre 1733 y 1735, pues también pasó a ser rey de aquellos territorios con el nombre que antes he dicho de Carlos VII. Por lo tanto, era Gran Duque de Toscana, Duque de Parma, de Piacenza. Fue entronizado también más tarde como rey de las dos Sicilias, o sea que tenía títulos suficientes. Y Nápoles no se puede considerar que fuera para Carlos un destino intermedio, es decir, pensar que era rey de Nápoles para luego ser rey de España, en espera de llegar ahí al puesto de ser el rey. Allí vivió un cuarto de siglo, o sea que estuvo en Nápoles un cuarto de siglo. Y cuando viene a España como rey ya es un hombre mayor, o sea, bueno, mayor en aquella época,
tenía 43 años, o sea que no era un niño, no era un jovencito. Entonces, pues cuando tiene que dejar allí el trono, pues lo tiene que dejar en manos de alguien de su familia, tenía 13 hijos con María Amalia de Sajonia. Entonces se lo deja a este niño, a Fernando, que va a ser Fernando IV. Fernando IV, bueno, en este cuadro, como les decía, no es un cuadro muy grande, es un cuadro pequeñito, pero es muy cronista este cuadro, porque ahí están todos los personajes, está también Isabel de Farnesio, María Amalia de Sajonia, su mujer, detrás, y están pues todos los personajes de la corte. Y le deja el trono a este hombre. Un retrato quizá que tenga algo de semejanza con el retrato que hemos visto antes de su padre cuando era pequeño, ¿eh? Entonces, bueno, pues el monarca ya parte para Italia, deja ya a su hijo, y en este cuadro de Mengs, que Mengs va a ser un pintor que voy a nombrar varias veces aquí, para decir cosas muy interesantes sobre lo que apoyaba, sobre todo como técnicas de arte, de representaciones con el rey. En este cuadro vemos de nuevo pues digamos una escenografía parecida, pero voy a darles una pista, y la pista es que el suelo está hecho con unos mármoles que están cortados de una manera muy curiosa, ¿verdad? Muy geométrico. Hay una mesa, voy a hablar ahora también de una mesa parecida. El fondo también tiene unas columnas que representan también un poco el poder. Ya desde Carlos V un retrato con columnas era un retrato que representaba el poder. Eso estaba ya subrayado para siempre. Entonces, bueno, pues ahí le tienen, ya ejerciendo su papel de rey, y su padre parte para España. Bueno, pues eso es lo que ahora me va a interesar comentar. Voy a comentar dos cuadros de Antonio Gioli, que se dice Gioli, no Joly, se dice Gioli. Antonio Gioli va a ser un pintor cronista y va a hacer estos cuadros que además se repiten en muchas... Vamos, hay una repetición de cuadros como si fueran fotocopias casi. Y son las partidas que hace Carlos de Nápoles para venir a España. En este cuadro, la partida de Carlos de Borbón a España, que está visto claramente ahí, esta pintura describe el momento en que la escuadra, ven ahí toda la escuadra, es que se ve poquito, pero bueno, lo ven, ¿no? Toda la escuadra esta, luego voy a poner más detalles, luego pongo más detalles para que se vea, ¿eh? Toda esta escuadra en este cuadro, bueno, pues va mandada por el marqués de la Victoria, que era Juan José Navarro, desde el combate que hubo en el Cabo Sicié en 1744, pues ostentaba el título de marqués de la Victoria, lo hemos oído muchísimas veces. Bueno, pues abandona ya el puerto de Nápoles, después de haber embarcado al nuevo monarca, Carlos III, con toda su familia, todo su séquito, y les va a conducir a Barcelona. O sea, la primera parada va a ser en Barcelona, dando comienzo así su reinado en España. Bueno, además la obra contiene una inscripción, la voy a leer. La inscripción dice: embarque de Su Majestad Católica el día 6 de octubre de Nápoles, 1759, Antonio Gioli. Bueno, pues como he dicho anteriormente, Carlos III tiene que venir para suceder a su hermano Fernando VI, que, bueno, no tenía descendencia. Entonces, este cuadro constituye un ejemplo de marina al modo napolitano. Bueno, aquí ya voy a pasar al comentario artístico. Otros cuadros de marinas venecianos son diferentes. La forma de representar en la pintura veneciana el mar o cualquier tema relacionado con el mar es muy distinto a cómo lo representan los pintores napolitanos. Entonces, es un cuadro con un alto contenido topográfico, que ven ahí que está al fondo, bueno, es un testimonio histórico, pero ven ahí que está al fondo todo el paisaje que se puede describir perfectamente, con el Palacio de Capodimonte, allí en esta parte. Esto sería el Palacio de Capodimonte, esto es la bahía. Bueno, la espectacular bahía, allí se ve con los edificios de toda la ciudad al fondo,
Y además en los paisajes napolitanos aparece el azul, ese cielo azul bajo un cielo surcado por nubes, que es muy característico de los paisajes napolitanos, distinto a los paisajes venecianos. Llama la atención el cuadro por la riqueza que tiene de detalles. Bueno, este es el otro. Voy a esperar. Primero voy a comenzar diciendo que tiene una gran cantidad de detalles. Y bueno, lo interesante es que aparecen las banderas ondeantes ya que van haciendo la partida hacia su destino, hacia Barcelona. Bueno, el otro cuadro, luego diré de dónde venían esos cuadros, aunque están en el Museo del Prado, pero luego comentaré de dónde vienen esos cuadros. El otro cuadro es este, Antonio Gioli. Este cuadro aquí nos representa pues otro punto de vista, pero también ven que es prácticamente lo mismo, pero está señalando sobre todo en la parte de abajo, esto es un pequeño detallito, en la parte de abajo toda la cantidad de personas que fueron a despedir a Carlos VII. Entonces es una crónica interesantísima, es una crónica muy interesante, ven las esquinas, bueno, por todos los sitios. Y lo curioso es que hay copias de este cuadro, incluso alguna hecha por el propio pintor Antonio Gioli, que representan las banderas y las manos como caídas. O sea, algunos las banderas que llevaban las tienen caídas y las manos caídas, representando un poco la tristeza que se iba el rey, mientras que otros representan la alegría. O sea, quería ver las dos versiones. La versión de la tristeza de los napolitanos que tienen que despedir a su rey, que ha hecho cosas que a ellos les ha venido muy bien, y también la alegría, bueno, pues porque ha dejado Nápoles en unas condiciones bastante buenas. Lo que les decía es que estos cuadros, bueno, un momentito, bueno, ya lo dejo ahí. Estos cuadros estaban en el desaparecido Museo Nacional de Pintura y Escultura que había en Madrid, bueno, de España, pero estaba en Madrid. Era el Museo de la Trinidad, eso ya está desaparecido, estaba por la zona de centro de Madrid. Y había estado ese museo en el antiguo convento de la Trinidad calzada, de los trinitarios calzados, porque había los descalzos y los calzados, pues de la Trinidad calzada. Y pasó a ser Museo Nacional Español, Museo de Pintura, Museo Nacional Español, a raíz de la desamortización de Mendizábal. Cuando fue la desamortización de Mendizábal, en el año 1835, bueno, fueron 2 años, 1835-37. A partir de la desamortización de Mendizábal, pues todas las obras que había de diferentes monasterios que se habían suprimido en Madrid y de otras provincias también de la zona centro, se guardaron ahí, todas las obras de arte, y ahí estaban estos cuadros. Entonces, este Museo de la Trinidad estuvo desde 1837 hasta 1872, o sea, bastantes años, pero fue disuelto y bueno, desapareció el edificio también, y entonces todas las obras que había ahí pasaron al Museo del Prado. Por eso en los catálogos que hay de obras está en el Museo del Prado y allí se puede ver, o sea, se puede ver y apreciar, y bueno, de hecho esa fotografía pues, es una fotografía robada, pero es del museo de la semana pasada. O sea, bueno, ya les he dicho que se conocen otras versiones autógrafas y todo esto, pero bueno, ahora no nos interesaron. Nos interesa decir por qué llegó a Cataluña, cómo llegó a Cataluña. Cataluña, pues ya lo he dicho antes, fue elegida por el rey como primer territorio español en su ruta hacia Madrid, y fue una elección con clarísimas motivaciones políticas, porque era para sellar la reconciliación entre la dinastía borbónica y el Principado tras la Guerra de Sucesión y, sobre todo, marcar muy claramente el triunfo de su padre Felipe V. O sea, eso estaba clarísimo, que entrar por Barcelona era marcar territorio de una manera muy clara. La recepción en la ciudad, bueno, voy a poner estos grabados que son la muestra de lo que se hizo. La recepción que se hizo en la ciudad de Barcelona superó todas las expectativas. O sea, nadie se podía pensar que aquello iba a ser tan grandioso. Y todo eso se puede sacar, se desprende de una relación de dibujos y de grabados que se hicieron para la ocasión, que se denomina la máscara real. ¿Qué es eso de la máscara real? Lo voy a explicar.
Una máscara real es como si se disfrazara una ciudad para recibir al rey. Se hace un enmascaramiento, o sea, se ponen, como se hace muchas veces, por ejemplo, el Corpus en Toledo. Es una máscara, no es real, pero es una máscara de la ciudad, porque se ponen colgajos, se ponen cosas que tienen para colgaduras. He dicho colgajos, pues son colgaduras. Suena muy mal, pero son colgaduras. Colgaduras de los balcones, de las ventanas, ¿no? Bueno, pues una máscara real, que además esta estaba pagada por los colegios me refiero colegios profesionales, y también por los gremios de Barcelona, pues no se escatimó en gastos, se hizo una máscara real, pues bueno. Y gracias a estos dibujos y grabados que tienen aquí, bueno, hay un juego que es del álbum de estampas, publicado en 1764, y eran dibujos y grabados. Para cualquiera de estas imágenes es tan importante el dibujante como el grabador. Los que aprecian las obras de arte saben que un grabador es muy importante, pero un dibujante también, lo mismo que el que hace un boceto pues para una decoración, pues es tan importante, y aquí tenemos la muestra. Ven la cantidad de detalles, ven ahí en ese feo enorme la figura de Carlos III, y también, bueno, pues esta es otra muestra de esos dibujos que bueno, como les he dicho antes, es de un álbum de estampas, o sea que hay muchos, y el álbum de estampas fue tanto del dibujante como del grabador, tuvo bastantes publicaciones. Bueno, los reyes fueron recibidos pues con un aparato efímero, porque eso ya luego después se acabó, eso se llama arquitectura efímera, y había puentes, había arcos triunfales, bueno, una cantidad de motivos que además querían dar una imagen también de Barcelona. No solamente era porque venía el rey, sino porque también Barcelona quería demostrar que era una ciudad muy importante y que podía hacer cosas de ese calibre y de esa importancia. E incluso había algunas, yo encontré una, me resultó muy curioso, que describía que aparecía a Carlos III representado en un sistema solar, como centro del universo. O sea, imagínense a qué nivel le querían poner al rey. A lo mejor luego estaban diciendo, pues no es para tanto, pero era para marcar un poco la importancia. Y además muy relacionado también con algunos asuntos mitológicos, es decir, que ahí el rey se representó de una manera interesante. Pero, claro, Barcelona se acabó porque tiene que llegar a Madrid. Entonces, después pasó a Lérida, después a Zaragoza, tardó muchísimo porque en el recibimiento que le hicieron en Lérida, pues allí decía la reina, la propia reina, porque, bueno, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, María Amalia de Sajonia estuvo muy poco tiempo de reina, porque se murió en 1760, o sea que estuvo muy poco tiempo. Pero dio tiempo también para que diera su opinión, aunque el rey tampoco le hacía demasiado caso a la opinión que daba ella. Pero llegó a decir a un ministro napolitano, que era Bernardo Tanucci, que el pueblo hizo locuras. O sea, ella misma opinó que el pueblo hacía locuras por el recibimiento que estaban haciendo a Carlos III. Después pasaron a Zaragoza, y en Zaragoza pues hubo besamanos en la Basílica del Pilar, paseos de la reina por Torrero y luego las cacerías del rey por la Cartuja del Aula Dei, o sea que no se perdieron una, estaban bastante divertidos, o sea, hicieron un viaje bastante completito. Y finalmente ya salieron hacia Alcalá de Henares y de allá a Madrid. Entonces, cuando ya llegan a Madrid, entraron a principios de diciembre del 59, o sea, estuvieron una temporadita viajando, a principios de diciembre de 1759. Entonces, toda la arquitectura que se hizo en Madrid, de los arcos triunfales, de todos los adornos, que también se hizo una máscara real en Madrid, pues todo estaba bajo la dirección de alguien muy conocido, Ventura Rodríguez, que era director de la Academia de Bellas Artes entonces. Entonces, claro, fue una pasada, diríamos. Aquí tienen algunos dibujos, no son pintores que estén muy reconocidos, pero son pintores que yo les pondría a un nivel alto porque conocemos mucho de Antonio Gioli, pero de otros pintores, como por ejemplo de Lorenzo Quirós, pues sabemos que era también un pintor que era un cronista de la época, un cronista gráfico de la época. Bueno,
¿Qué estaba pasando? Pues estaba pasando que todavía había coletazos del barroco, porque todo esto de la arquitectura efímera, toda esta parafernalia de toda la decoración era muy barroco. En el fondo también estaba empezando a gustar algo relacionado con el arte clásico, como vemos aquí en esta imagen. Las columnas, los templos clásicos. Y aquí esta me parece tan curiosa y tan interesante que es anónima, no tengo, vamos, no está catalogada con ningún nombre del autor, pero ven que ahí tienen como una cartelería, como si hubieran puesto carteles en los balcones y se ve muy bien. Y todo esto era arquitectura efímera, o sea, todo se hacía para poder darle una imagen al rey de bienvenida. Y el rey, claro, lógicamente, pues lo apreciaría seguramente, pero en otras ocasiones había rincones de la ciudad que el rey ni pasaría, seguramente. Bueno, esta voy a saltar porque tampoco tiene importancia. Ven ahí, esta es muy interesante también porque tiene ahí como de los balcones, pues todas las telas más lujosas que puede haber en una casa las colgaban, pues una colcha, un mantón, cualquier cosa que pudiera servir para dar una imagen. Bueno, y aquí tenemos a los protagonistas. Estos dos retratos están también en el Museo del Prado y bueno, aunque pone ahí Anton Raphael Mengs, el retrato de María Amalia de Sajonia está pintado ya cuando ella estaba muerta, entonces pues es un retrato póstumo, o sea, se hace. Lo que pasa es que Anton Raphael Mengs tocó el cuadro, o sea, hizo algo en el cuadro, eso está claro. El que sí es muy interesante de analizar es el cuadro del rey. El retrato de Carlos III fue pintado por Mengs en 1767 y este se convierte en la imagen oficial, o sea, este va a ser la imagen oficial de Carlos III, porque estoy segura de que todos esta imagen la han visto un montón de veces. No solo aquí, sino luego también en otro de Salvador Mailla, que es este, ya con la orden de Carlos III. Bueno, pues ya tenemos al rey y le tenemos aquí. Durante sus primeros años, ¿qué hizo Carlos III? Pues una política de reformas impulsada además por un gobierno que estaba dirigido por ministros italianos que venían con él, venían desde Nápoles. Y estos ministros pues representaban una opción reformista pues bastante radical, porque ellos venían con todas las ideas muy claras de hacer una reforma en España. Libertad comercial de los cereales, desamortización de los bienes de la Iglesia, bueno, todas las reformas bastante radicales. Y estas políticas suscitaban pues la oposición, lógico, porque de pronto viene un nuevo rey, viene con nuevos ministros, no son de aquí y encima nos hacen un montón de reformas. Pues suscitan lógicamente la oposición de todos, tanto de los privilegiados como del pueblo. La gente del pueblo también protestaba. ¿Qué le pasaba a la gente del pueblo? Percibía pues, que todas esas reformas eran como de inspiración extranjera, o sea que esas reformas iban a acabar con sus costumbres, iban a alterar su forma de vida, entonces no les gustaba, o sea, el no por delante, o sea, el no estaba clarísimo. Y las reformas llevadas a cabo pues hicieron que estallaran motines que el más conocido es el motín de Esquilache. El motín de Esquilache que fue en 1766 y las causas de este motín fueron, primero la existencia del malestar popular que había, que eso estaba clarísimo que había un malestar popular por la carestía que había, por la subida de los elevados precios del pan, por las malas cosechas. Bueno, 1765 fue un año horrible de malas cosechas. Entonces, claro, encima de las malas cosechas, el hambre, la carestía que había y la subida del pan, pues otra serie de cosas iban a impulsar pues, que la gente saliera a la calle y se amotinara. Esto lo podemos deducir fácilmente, pero también, claro, ahí Carlos III estaba en un tira y afloja, porque Carlos III hacía las reformas, hacía los motines, pero ponía a sus ministros, y si estos fallaban, los quitaba. O sea que Carlos III también actuaba de una manera bastante interesada.
a todo esto encima se les prohibió, por eso les he puesto este grabado que me parece que está en todos los libros de texto. Cuando se habla del motín de Gilache aparece en todos los libros de texto. Bueno, pues a todas estas reformas que trajeron los extranjeros, los ministros extranjeros y las protestas que hicieron los españoles, pues hay que añadir que se les prohibió la indumentaria tradicional. La indumentaria tradicional en España era capa larga y el sombrero de ala ancha. Entonces había que recortar el sombrero, por eso lo del sombrero de 3 picos, de doblarle, y cortarles la capa. De esa manera no se podían embozar si hacían alguna fechoría, o de esa manera con el sombrero no se podía reconocer perfectamente porque la cara se veía despejada. Entonces eso también les molestó, esa indumentaria tradicional de los hombres, sobre todo aquí hablo de eso, de los hombres, como el sombrero de ala ancha y las capas largas, pues bueno, pues se les iba a cortar, y nunca mejor dicho, porque se les iba a recortar la capa. Entonces, como resultado de todo esto, estalló una violenta revuelta y le costó el puesto a Gilache. Carlos III pues, le cesó a Gilache y Carlos III pisó el freno. Hizo un reformismo, pero no tan fuerte. Y entonces ya se dedicó más a la cuestión económica, a hacer reformas en las fábricas que ya había, hacer nuevas fábricas llamadas manufacturas reales. Entonces eso ya al pueblo le gustaba más. Había algunos personajes como Jovellanos que no le gustaba, que el lujo estaba en contra de sus principios, pero sin embargo esto no le parecía mal. Es curioso, leyendo a Jovellanos, y bueno, saben todos de la ley de la reforma agraria que hizo y cómo miraba también por estas reformas, pues al final cedió, porque veía que la reforma que se hacía con las manufacturas reales significaba que la gente iba a tener trabajo y que la gente iba a mejorar su nivel de vida y su forma de vida. Entonces cedió también, o sea que había cesión por todos los sitios, pero el caso es que las reformas estaban ahí y bueno, pues los resultados eran bastante interesantes. Entonces, bueno, como ya he dicho, Carlos III forzó un poquito ambientes en los reales sitios porque él quería que recordaran mucho a la corte napolitana, y sabemos que propuso pues, hacer fuegos artificiales, porque él, por ejemplo, se trajo un pirotécnico de la zona del norte de Italia, y propuso hacer fuegos artificiales aquí en España. Luego otras cosas, como por ejemplo representar obras de teatro que el pueblo las disfrutara, no que les pareciera algo que no entendían, sino que lo entendieran. Por ejemplo, el Metastasio, que era una obra que se había repetido muchísimas veces y que bueno, en la corte madrileña tuvo muchísimo éxito. Entonces, de alguna forma quería reproducir, Carlos III quería reproducir en la corte española a la corte napolitana, y además se trajo artistas, por ejemplo, Ferdinando Fuga, Luigi Vanvitelli, que introdujo en la corte al joven Francesco Sabatini, y bueno, que al final terminó siendo el arquitecto del rey, sabemos. Bueno, en este ambiente la vida cotidiana del rey se reflejaba en las referencias que hacían los embajadores. Y aquí voy a hacer también un pequeño comentario. Los embajadores son figuras importantísimas, porque cuentan lo que ven. Entonces lo cuentan en las cortes de donde vienen y ponen en contacto a otras cortes con la corte española. Entonces, sí que se hicieron muchísimos comentarios, pero uno que destacó mucho fue el embajador de Austria, que hizo una serie de comentarios sobre cómo se estaba trabajando, cómo se estaban haciendo las manufacturas reales, y bueno, pues gustó a Europa. Es que en realidad Carlos III quería ser un reflejo de la corte española, que fuera un reflejo de progreso, de avance y de cosas nuevas, novedosas, aunque él ya jugaba una baza, y es que se lo había traído casi todo de Italia. Bueno, es interesante destacar también que a pesar del poco tiempo que estuvo en el trono la reina Amalia, como les he dicho antes, pues dejó constancia de algunas cosas de las cortes. Bueno, las manufacturas reales, voy a poner este mapita, no sé si se verá muy bien, pero bueno, por lo menos se ve en todos los puntitos.
proliferaron, hubo muchas manufacturas reales. Ven, es curioso, pues de centro para abajo hay muchísimas más. Las manufacturas reales, que también se llaman reales fábricas, fueron instalaciones industriales que se fundaron por iniciativa de los monarcas absolutos y se hicieron ya durante todo el antiguo régimen. Y era el resultado de una aplicación de un sistema económico mercantilista. Voy a poner este esquemita, como si estuviéramos en clase para verlo bien y así lo vayan entendiendo bien. Como todos saben, era una política proteccionista, el mercantilismo. O sea, lo que pretendía de alguna forma era pues, impedir las exportaciones de materias primas y así, pues bueno, no sé, que no salieran los recursos del país, fomentar las exportaciones de productos manufacturados, impedir la importación de dichos productos, generalmente de lujo, que si no se habrían comprado en el exterior, y equilibrar la balanza de pagos, claro, para que hubiera una mejora, que se notara que esas reformas llevaban algo interesante. Muchas de ellas, muchas de las manufacturas reales se dedicaban a artículos de lujo, no todas, porque también había de telas, de mantas, de un montón de cosas, de cristal, pero también había cristal de lujo y otras que no eran tan de lujo. Y el ejemplo más claro donde se fijó Carlos III fue en una política de Colbert en Francia, el colbertismo, de Luis XIV, el ministro Colbert, que de alguna forma lo que intentaba era estos puntos que he puesto. El colbertismo quería eso y Carlos III lo quería para España. Quería para España que pasara eso. Las manufacturas reales o fábricas reales se podían dividir como en dos modelos. Por un lado estarían, o dos categorías, me da igual, modelo categoría. Aquellas que estaban fundadas por la corona, o sea, nuevas fundadas por la corona, pero luego también había otras que ya existían, que ya estaban ahí, pero se les otorgaba otra categoría, o sea, se les intentaba dar otra categoría, como si dijéramos darles un puntito más, que dieran una imagen de producción interesante. Y por eso, lo que les he dicho antes del discurso de Jovellanos, que el discurso de Jovellanos sobre el lujo, que está en contra del lujo, esto no le parecía mal, porque en realidad esto iba a significar que hubiera una mejora en la economía del país. Por eso la sociedad de amigos del país, todas esas cosas que surgen con Carlos III, pues todo esto en un principio lo critican, pero luego de alguna forma también se disfrazaba y se intentaba dar una imagen más o menos positiva de lo que era. Y ya llegamos al punto, allá a ver imágenes, y vamos a ver dos manufacturas reales que Carlos III impulsó y que tenemos muestra aquí en Aranjuez, que son el Real Laboratorio de Piedras Duras, suena así muy raro, pero el Real Laboratorio de Piedras Duras, es decir, donde se investiga, se trabaja con las piedras duras, y la Real Fábrica de Porcelana, que esa a lo mejor le suena más, pero la del Real Laboratorio a lo mejor le suena un poquito menos. Pues estaban una frente de otra, estaban en el Buen Retiro de Madrid. El Real Laboratorio de Piedras Duras pues se basaba sobre todo en esta imagen que les he puesto, que es la escala de Mohs. La dureza de un mineral, a ver si lo explico bien, la dureza de un mineral es el nivel de resistencia que presenta cuando es rayado, pero se dice que un mineral presenta una dureza mayor que otro cuando el primero es capaz de rayar al segundo. ¿Me explica? Perfecto. Entonces, el mineralogista alemán, que era Mohs, pues estableció, esto es de 1822, esta escala, estableció una escala de medidas que lleva su nombre, lógicamente, y que se ha venido utilizando hasta la actualidad. Vamos, hasta la actualidad hablamos de la escala de Mohs. Se toman 10 minerales comparativos, del más blando al más duro, talco, yeso, bueno, los tienen ahí, talco, yeso, calcita, fluorita, patito, glasa, cuarzo, topacio, bueno, no números de memoria, lógicamente, pero quiero que se fijen en el zinc, en el apatito, el lapislázuli, es el lapislázuli.
y el lapislázuli tiene su... lapislázuli. Entonces, es una escala que además nos muestra una serie de piedras que van a ser utilizadas para la decoración y se van a trabajar en ese laboratorio de piedras duras impulsado por Carlos III y que va a dar unas muestras muy bonitas y muy interesantes. Bueno, ¿de dónde le viene ese gusto a Carlos III por las piedras duras? Le viene de Italia. Y en Italia, donde estaba el laboratorio, era en Florencia. Lo que pasa es que Carlos III los acaparó a los artistas florentinos y se lo llevó a Nápoles. Entonces aquí tienen una muestra de esta mesa de piedras duras, de ágata, amatista, bueno, lo tienen ahí puesto, que es de un pionero en las piedras duras aquí en Madrid. A este señor se lo va a traer. Se va a traer a este señor y a otros 4 más. Va a traer 5 operarios para que trabajen aquí en el laboratorio de piedras duras. Y de esos 5 operarios que empezarían con Carlos III, pues luego terminaron en 30 y tantos hasta que empezó la Guerra de la Independencia y se acabó el laboratorio de piedras duras, porque desapareció. Este laboratorio de Italia, pues fíjese qué detalles hay es como una incrustación de las piedras, pero a la vez también se trabajan y se liman de una manera que encajan perfectamente. Entonces es un poco lo mismo que los mosaicos, pero en lugar de ser piececitas pequeñas teselas, son trozos de piedra y piedras duras, como esos mármoles, en fin. Bueno, esa es la muestra y esa es la base que, bueno, lógicamente el laboratorio estaban los trabajadores de las piedras, pero luego también había broncistas, había ebanistas, había de todo, porque si había un encargo de una mesa, la mesa tenía que tener unas patas y la mesa tenía que tener una decoración de bronce. Bueno, ¿cómo se manejaban con las piedras duras? Bueno, pues Carlos III era muy exquisito en eso y quería ver muestrarios. Entonces había muestrarios de piedras duras y se elegían esas piedras que él quería, o él, o el noble que a lo mejor tenía mucho dinero y se podía encargar una mesa, una consola. Y entonces esas muestras, esos muestrarios aparecían como en una especie de caja. La voy a poner, bueno, es que ahora voy a poner una imagen de las colecciones reales, no sé si han estado. Pues allí hay, en las colecciones, bueno, esto es la parte de atrás del muestrario, este es otro muestrario. Todos estos muestrarios eran, pues todos sabemos que es un muestrario, servían para elegir, pero a la vez también pues ver la calidad, porque había muestrarios que había piedras más baratas y piedras más caras. Por ejemplo, el lapislázuli es carísimo, pero había algunos mármoles que no lo eran tanto. Y esta imagen está tomada de la Galería de las Colecciones Reales y es de Carlos III. Es una caja con su tapadera, la anotación que hay ahí va poniendo cada piedra de dónde la mayoría son mármoles y la mayoría son de España, y eso era lo que era como la carta de presentación para poder elegir el objeto que querían que se representara. Bueno, y esto era el resultado. Esto es hecho en piedra, o sea, esto es una consola, está en el Museo del Prado, en el inventario de Fernando VII, parece ser que esta consola estuvo aquí en el Palacio, pero yo eso no lo puedo decir al 100%, solamente por algunas ideas ahí que he cogido de otros autores, yo no lo he visto claramente. Pero bueno, lo que sí veo claramente es la imagen, que es preciosa y que se puede analizar. En este caso tenemos una imagen de una mesa consola, que se encuentra en el Museo del Prado. Voy a poner un momentito una imagen para que vean. Ahora vuelvo, Aquí. Esta sería la sala del Museo del Prado, donde se pueden ver las dos mesas que voy a comentar. Voy a comentar una más que otra, pero bueno, están las dos y se pueden ver. Bueno, una cosa que es importante, se me ha pasado decirlo antes. En algunos documentos del Laboratorio de Piedras Duras le da mucha importancia al esmeril. El esmeril es un mineral muy duro que se utiliza para cortar.
entonces está compuesto pues, de mineral, vamos, es muy duro, y entonces en casi todos los documentos habla de la calidad del esmeril y que lo traían de sitios específicos donde se hacían de muy buena calidad. Normalmente provenían de Livorno, de Florencia, pero también venían de la ciudad turca de Esmirna. No tiene nada que ver el nombre, el esmeril con Esmirna no tiene nada que ver. Pero mientras que, por ejemplo, la pizarra, pues la pizarra venía exclusivamente de Génova. Había algunos materiales de piedra que venían ya de un sitio específico porque habían demostrado que eran materiales de una calidad alta. Bueno, estaba muy satisfecho Carlos III con todo este trabajo del laboratorio de piedras duras, y bueno, por eso pues esas cajitas, esas cajas, bueno, no son cajitas, son cajas grandes de los muestrarios, pues andaban por ahí. Hay uno en un museo de Francia, del Borgoña, del Museo de Borgoña, que dice colección de mármoles españoles, y es una caja donde aparecen los, pero no tengo la foto. Yo sé que está y lo he leído varias veces, pero no tengo la fotografía. Lo siento, no poderla enseñar. Bueno, voy entonces a ver esta alegoría de las bellas artes. Bueno, esta mesa, esta consola, bueno, yo digo mesa, pero es consola. En realidad es consola porque está pegada a la pared de una forma mistilínea, no es ni cuadrada, ni rectangular, ni redonda, es mistilínea. Ahí la ven. Bueno, pues es una alegoría de las bellas artes. Yo me gustaría que estuvieran ahí observándola. Es una pieza que nos proporciona muchísima información de cómo se organizaba el trabajo en el laboratorio de piedras duras. Es el tablero de la mesa, porque luego la mesa está hecha con bronce también, y luego tiene detalles con lapislázuli, y en realidad es una consola de perfil mistilíneo, como he dicho antes, y además es muy del gusto de la época, es muy rococó, es muy del gusto de Carlos III. Sobre el fondo ven ahí que hay un fondo blanco, que es un fondo de calcedonia blanco. Hay un paisaje como de un puerto, y bueno, pues aparece una serie de detalles que nos puede hacer pensar, pues bueno, que el gusto por la arquitectura clásica estaba volviendo otra vez a Europa, y aquí a España. Pero también, por otro lado, hay como una alegoría de las bellas artes, porque hay muchísimos rincones, toda la mesa está llena de elementos de las bellas artes. Voy a irlo señalando para que así lo podamos ver mejor. Por ejemplo, aquí está la pintura. Ven que aparece una paleta con el tiento, con los pinceles, y aparece tapada una Inmaculada. Todo está hecho con piedra, o sea, no es pintura, todo está hecho con piedra. Luego, aquí hay una referencia a la arquitectura, pero es una referencia no a un templo, sino a una fortaleza. Aquí hay una referencia a la escultura, no sé si lo ven bien. Bueno, ahora voy a poner algún detalle más, pero primero para describirlo. Aquí hay una referencia a la escultura. Y luego hay aquí algo muy curioso, y son unas conchas donde hay pigmentos, donde se está trabajando el pigmento. Y destacaría esta, que es el pigmento azul, que está sacado del lapislázuli. El lapislázuli era carísimo, como he dicho antes, porque venía de Oriente y entonces era un producto muy caro, y bueno, pues se utilizaba sobre todo desde el Renacimiento, ya se utilizaba para los colores más destacados de cualquier cuadro. Por ejemplo, en el cuadro que todos conocerán, El descendimiento de Van der Weyden, pues ahí se ve perfectamente que el azul, vamos, destaca ante todo. Bueno, y luego, aquí hay otros elementos también de pintura. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es esto, su catalejo. Y aquí haría referencia a ese catalejo, pues posiblemente pues al mar, a la navegación, aunque no tiene una relación directa con las demás bellas artes que aparecen en toda la mesa, en toda la consola. Y luego aquí tenemos un templo, pero hay una cosa muy curiosa, y son estos personajes que hay aquí, que son turcos, aparecen como turcos. Y entonces estos personajes están tratados casi como si fuera una obra de Tiziano.
O sea que se basaban en unos bocetos hechos por pintores muy buenos, hasta tal punto que en la misma sala, bueno, esto es para que vean el detalle del lapislázuli en la parte frontal de la mesa, ahí se ve un poquito mejor el lapislázuli. Estos son algunos de esos detalles que he dicho que iba a poner un poquito para que se viera. Se ve mejor ahora, ¿no? Un poquito así el detalle, es cortar la imagen. Este es el cuadro, este es el boceto. Este boceto es un paisaje con perspectiva arquitectónica, está al lado de la mesa, está en la misma sala del Museo del Prado y bueno, pues como ven, era un boceto que era perfecto para enmarcar casi. Y era un boceto para hacerlo, igual que los cartones para tapices, que luego pasaban a ser tapices y están ahí expuestos de Goya, pues igual, lo mismo. Y esta es la otra mesa. En esta otra mesa hay una curiosidad. La curiosidad está en esta imagen que ven aquí, es una imagen así como deformada. ¿Ven esta imagen, no? Es una imagen deformada. Eso se llama, en el arte, se llama anamorfosis. Se hace una deformación de la imagen para que, viéndola desde otro punto de vista, se pueda apreciar. Si es un retrato, se intenta hacer algo oculto, algo misterioso. Y ahí tenemos una anamorfosis y si se mira, se ve a un cupido, con las flechas y todo, igual que con las alas, es una imagen de cupido. Si van alguna vez al museo, pues nada, se agachan así un poquito, lo ven y es la única forma de poderlo apreciar, lo que es una anamorfosis. Pero es muy interesante también. Y este, sin embargo, pues es como una mesa desordenada y cada pieza está puesta pues de esa manera, ¿eh? Pero es posiblemente, pues no hay un boceto como en el anterior y a lo mejor fue de libre fabricación. Bueno, hice esa fotografía, también robada, pero para que se pueda ver un poquito, no se puede ver, o sea, hay que verlo allí para poderlo apreciar, la anamorfosis. Acordaros que es una cosa muy curiosa. Hay cuadros, sobre todo del siglo XVI, que aparece la anamorfosis. Hay uno que es muy famoso, el de los embajadores, que aparece una calavera y es una anamorfosis. No se ve la calavera, pero se ve, si te agachas y la ves, es curioso. Bueno, esta es la imagen, donde están las obras y bueno. Y ahora vamos ya a las obras que hay aquí del Laboratorio de Piedras Duras. Este mosaico está en el Palacio y es un mosaico que está hecho también en el Laboratorio de Piedras Duras y bueno, pues lo interesante que hay aquí en este mosaico es que está tomado también de algunas obras de pintores, posiblemente de inspiración, y que está hecho allí, en el Laboratorio de Piedras Duras, y es verdaderamente, pues, es muy pequeñito, y hay que acercarse mucho para ver, porque esto es mosaico, no es como el anterior, que son piedras que se ve que son piedras, pero en este caso son piedrecitas, son teselas, pequeñinas, bueno, algunas son mínimas. Y este otro, que es muy interesante también, y que es una representación de San Pedro en la prisión, también está en el Palacio Real, que también está ejecutado en el Laboratorio de Piedras Duras. Bueno, de estas dos obras, tanto del mosaico de los naufragios, que posiblemente estaría tomado de un pintor que era Josep Vernet, no sé si le sonará, pero era un artista muy estimado por Carlos III, pero luego lo fue más por Carlos IV, por el hijo, pues había algunas pinturas que estaban también aquí, en los catálogos de aquí del Palacio de Aranjuez estaban, pero están en el Museo del Prado la mayoría, ¿eh? Bueno, y ya con esto pues voy a pasar a otro laboratorio, que ya no es laboratorio, que es Real Fábrica. Ah, bueno, perdón, este dibujo, que lo conseguí, que era del Vaticano, es de un pintor que se llamaba Cavallucci, escribe. Es del siglo XVIII también el pintor y estaba en la sacristía del Museo Vaticano, del Museo Vaticano. Y bueno, pues lo encontré, vamos, y he puesto para que vean que se parece un poquito, ¿no? Tiene algo que ver con la imagen de San Pedro.
Bueno, pues vamos entonces ahora ya a la Real Fábrica de la China, a la Real Fábrica de la China en Madrid, que duró, pues eso, desde 1760 a 1808, igual que la anterior, la del Laboratorio de Piedras Negras. Bueno, la Real Fábrica de Porcelana o Real Fábrica de la China, como he dicho antes, se fundó en Madrid en 1760 y también fue por iniciativa de Carlos III, ¿no? Y estaba totalmente impulsado por una similar que había en Capodimonte, donde estaba la fábrica de porcelana de Capodimonte. Llegaron incluso, pues, la mayoría de los artesanos que vinieron a trabajar a esta fábrica de aquí de Madrid, pues eran italianos. De hecho, pues aquí tienen en la saleta de porcelana del Palacio de Aranjuez, pues la firma de uno de ellos, que era artesano italiano. Eran artesanos, pero artesano tiene una categoría interesantísima. Son artistas, o sea, el decir artesano no quiere decir que era menos que un artista, es igual, o sea, es un artesano porque trabaja con las manos y porque fabrica algo con sus manos. Bueno, como decía, el trabajo que se hizo en la sala de aquí, en la fábrica de aquí, en la fábrica de Buen Retiro, de porcelana, tenía un gusto muy próximo al rococó, muy estilo rococó. La anterior, la que he puesto antes, esta, que es del Escorial, pues ahí en esta casa de campo del Escorial, fue proyectada por Juan de Villanueva, pues allí había algunos objetos, algunos elementos también de porcelana, pero si se dan cuenta tienen diferente factura, están hechos de diferente forma a las que hay aquí en Aranjuez, ¿no? Las que están en el gabinete de porcelana. Bueno, la obra es la obra cumbre de la fábrica de porcelana, el gabinete de porcelana de Aranjuez. Fue diseñada por ese equipo de trabajadores artesanos que se trajo Carlos III, y fue una de las primeras realizaciones que llevó a cabo la fábrica. Ya el hecho de que aparezca la factura hecha y firmada, pues eso le daba una categoría bastante buena a la obra. Y como ven antes, pone ahí de 1763. O sea, los tipos chinos que aparecen aquí, pues son composiciones que están tomadas, casi todas ellas, de pinturas de Boucher, que era un pintor preferido de Luis XV, y ofrecen pues todo detalle de manufactura, la calidad de las indumentarias chinas, todo lo demás. He traído esta imagen que es de Boucher para que vean que sí que se parece a la imagen de Boucher. Posiblemente los españoles que trabajaron en esa fábrica, porque claro, entraron muchísimos operarios, los que más destacaron fueron los hermanos Bautista de la Torre, Bautista el apellido de la Torre, y también otro que se llamaba Genaro Voltri. Genaro Voltri fue uno de los que destacó más en la factura. En el inventario del Palacio de Aranjuez de 1843 se describe esta sala de la siguiente manera. Vean. Están vestidas las paredes y techo de China con diferentes figuras y adornos de varios colores de lo mismo. 14 candelabros distribuidos en la pieza de 2 y 3 mecheros, también de China, y 4 rinconeras en sus ochavas. El pavimento está cubierto de mármol de diferentes piezas, posiblemente ya sabemos dónde venía el mármol del suelo, y dibujos de colores verdes, amarillo, encarnado y blanco. O sea, la descripción es muy buena, pero claro, es una descripción de la época y para lo que interesaba describir. Bueno, y también para terminar un poco, afianzar la idea de la luz ilustrada en los reales sitios, bueno, os voy a poner alguna imagen más. Esta imagen la hice una vez que hicimos un trabajo en el colegio y con otra compañera, y nos dieron permiso para hacerla, y es la imagen que la tengo un verdadero cariño, porque no sé, me salió un poco de casualidad, y además la hice con una maquinita pequeña, pero quedó muy bonita, ¿verdad? Porque se ve la luz en la parte superior y la imagen, como quería coger a la figura esta china, pues... Bueno, ya voy a ir acabando, no sé, ¿voy bien? Me
pasado ya un poquito, ¿no? Pero bueno, voy a ir acabando. Me queda una cosita interesante. Yo quiero explicar que el Aranjuez que se encontró en la corte de Carlos III era el Aranjuez de Bonavía. No, este no es el Aranjuez de Bonavía, con sus senadores, falúas, Farinelli. Entonces, durante el reinado de Fernando VI, Bonavía llegó a terminar en Aranjuez, pues la plaza principal con la fuente, fue luego reformada, como bien sabemos, la iglesia de San Antonio, y bueno, muchas esplanadas, la explanación también de nuevas calles, algunos edificios para la corte, como por ejemplo el cuartel de guardias, y la reforma interior también de la iglesia de Paces, pero no la exterior. La exterior se quedó como tal, pero la interior sí se hizo en esta época. Y aquí, pues bueno, el arquitecto, estoy hablando de la época de Fernando VI, el hermanastro de Carlos. Aquí el arquitecto pues desarrolló una versión de los santos Justo y Pastor, que hoy es la iglesia de San Miguel de Madrid, que conocerán. Bueno, pues cuando llega Carlos III, durante su reinado, pues empieza a cambiar las cosas, pero no a destruir, sino a mejorar, intentar mejorar algunas cosas. Y empieza a hacer un cambio de alguna forma bastante notable, ¿no? Y modifica muchísimas estructuras en Aranjuez. Este último aspecto se manifiesta en la creación pues, también de nuevas áreas de cultivo, geométricamente ordenadas por medio de calles de árboles, como el campo flamenco, el Real Cortijo, el Deleite, la huerta de secano, etc. Y bueno, pues se le da muchísima importancia a la explotación de toda la vega de Aranjuez. Pero esta ordenación del espacio iba acompañada por una arquitectura rural, entre la que cabe destacar pues, la casa de Sotomayor, para la Real Yeguada, o también, por ejemplo, la capilla en las bodegas del Real Cortijo de San Isidro. Y estos edificios, como los de la ciudad, se deben pues, a todos los sucesores de Bonavía, en la dirección de las obras, y bajo las cuales se configura pues, en Aranjuez otra imagen modelo urbana. Y sobre la trama ampliada del poblado de Bonavía, Carlos III plantea a partir de 1760 en Aranjuez una ciudad con manzanas, por eso he puesto el plano de Aguirre, de Domingo de Aguirre, una ciudad con manzanas de una altura uniforme, es una arquitectura que intenta ser homogénea y digna, con una iluminación nocturna, que solamente es durante la estancia de la corte en Aranjuez, y con edificios públicos, o reales, como lo queramos llamar, como el hospital, el convento, bueno, y también bueno, nuevos edificios para el séquito de las personas reales, como por ejemplo las cocheras de la Reina Madre, donde estamos, casa de infantes, de guardias, que también se hicieron reformas, y con un matadero, un cementerio, todos ubicados estos últimos fuera de la ciudad. El arquitecto de la mayor parte de estas obras fue el francés Jaime Marquet. Esta es un retrato al pastel hecho por su mujer, Faraona, y este era ayudante de Bonavía y sucesor suyo, lógicamente. Fue colaborador de las construcciones Manuel Serrano, también sonará, que ocupó a su vez el puesto en 1783. Entonces la imagen urbana de Aranjuez fue acabada de definir en el reinado de Carlos IV. O sea, que Carlos III hizo un papel importantísimo, por eso creo que sí que le dio una luz interesante a Aranjuez. Y los demás sitios reales, pues prácticamente les pasó lo mismo, o sea que no trabajo solo aquí, yo estoy haciendo aquí el trabajo de Aranjuez, pero en los demás sitios reales pasó prácticamente lo mismo. Y salvo en Aranjuez, condicionado por el plano de Bonavía, que está claro que el plano de Bonavía tenía que condicionar, el urbanismo impulsado por Carlos III se caracterizaba sobre todo por esa ausencia de pretensiones geométricas, buscaba más un sentido práctico, buscaba más la racionalidad en la construcción, y bueno, pues por eso pues, aparece esa geometría simple, clara, de ángulos rectos, amplitud, proporción entre altura y anchura,
que bueno, estamos muy acostumbrados todos a ver. No hay que olvidar también que este programa urbano de los Reales Sitios, voy a pasar otra vez a esta imagen, no hay que olvidar que este programa de urbanismo de los Reales Sitios viene obligado también por el aumento del séquito y de la gente. O sea, no es porque se haga porque sí, sino porque venía muchísima gente. Y entonces, esta gente seguía las jornadas y las jornadas siguieron haciéndose y la gente venía con las jornadas a Aranjuez. De modo que en principio se planteaba pues, una construcción conveniente para el momento, para facilitar también la construcción de las casas particulares, para que la corona pueda fácilmente alquilar habitaciones también con destino a la comitiva de las personas reales. Y bueno, pues al final del reinado, como saben, han oído hablar de Florida Blanca, pues hará formar planes un poco más detallados de todas estas viviendas y al final pues aparecerá también una gran cantidad de viviendas alquiladas en Aranjuez. Y bueno, pues era lo más conveniente, claro, que las casas fueran alquiladas porque eran, no voy a decir de paso, pero sí para poder estar un tiempo. Bueno, por último voy a poner ya la última pincelada, que va a ser esto, vamos a hablar. La accesión de un globo Montgolfier en Aranjuez. Bueno, el cuadro, ese no es, el cuadro es este, el cuadro es de Antonio Carnicero. Se convierte también en un cronista ilustrado con esta obra de la ascensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, que puede reflejar pues, dos acontecimientos. Uno, datado el 5 de junio de 1784, ya Carlos III estaba bastante mayor, está hasta el 88. Y ahí aparecen que el aparato, el aeróstato, del francés Bouclé se elevó en los jardines de Aranjuez ante la presencia de la corte, estaban ahí todos observándolo, o bien también puede ser otra que se produjo un 23 de noviembre del 83 en el Escorial. O sea que aquí nos queda un poquito la duda. A mí me gusta las dudas que se me plantean también plantearlas. Puede ser también, aunque está titulado que es la extensión de un globo Montgolfier en Aranjuez, pues se haga referencia más a la que se hizo en noviembre del 83 en el Escorial. Esta fue protagonizada por el marqués de Arlet. Bueno, el asunto, que es lo que nos importa a nosotros y lo que tenga referencia, está narrado todo él en la pintura. La pintura de Antonio Carnicero, que bueno, es un testimonio de los avances científicos característicos del siglo XVIII, dominado por esa razón práctica que he aludido antes. Y la imagen representa, pues, es eso, el experimento, intentar buscar, pues, mostrar, mejor dicho, más que buscar, mostrar, pues, que se hacían estas cosas también para elevar un poco el tono de importancia de Aranjuez. Desde el punto de vista artístico, la pintura pues, narra un hecho real, bueno, ya está. Y es un poquito también una galería de personajes ahí con un montón de detallitos. Voy a ponerlos para que lo vayamos viendo. ¿Ven? Hay una cantidad de detallitos que están tomados pues, de algunos grabados. ¿Ven? Como ven, los grabados servían mucho para la inspiración. Y bueno, se mezcla la población que va vestida de una manera exageradamente rococó y la población sencilla, pues que aprovecha el momento pues a lo mejor para hacer un pequeño negocio, vender algunos bollos, algunas cosas, asomar un poquito a ver qué está pasando. Ven aquí en la izquierda pues unos que aprovechan que hay mucha gente y han hecho una bollería y la están vendiendo, o sea que es muy curioso. En ese sentido es la importancia que le podíamos dar, porque como pintura así, bueno, pues tampoco tiene una profundidad o tiene una perspectiva. Bueno, y ya para terminar, pues poner este, que es de Goya. A Goya también le interesaba muchísimo la evolución, la razón, el desarrollo. Y bueno, pues él lo que quería era de alguna forma mostrar que él estaba en la línea del desarrollo y del progreso.
como todos los que aman la cultura, el desarrollo y el progreso. Y ya está. Ahora sí que termino. Espero que les haya gustado, no sé. A ver, me he dejado muchas cosas porque la verdad es que he disfrutado mucho preparándolo y mirando ahí un montón de cosas. Pero bueno, en otra ocasión. Si la hay, pues ya contaré más cosas de esto. Pues nada, muchas gracias.